Este poncho es muy fácil de hacer. No tiene costuras, es un rectángulo sin aumentos ni disminuciones, se teje todo del derecho y las medidas son las que queráis vosotros, tanto el ancho como el largo. La única complicación que puede tener es el cuello, pero eso precisamente es lo que vamos a explicar en el vídeo. Para hacer el poncho, como es un rectángulo, tenemos que montar un número de puntos para lograr el ancho que queramos. Yo ahora lo voy a hacer en pequeño, en el grande monté 90 y dejé 30, 30 y 30, los 30 centrales para el cuello. Estos son 30 puntos y son 10, 10 y 10. Y el montaje es sobre cadeneta. En un vídeo que ya está publicado podéis ver cómo se hace el montaje en cadeneta. Y lo hice a punto bobo, pero se puede hacer del punto que queráis. Entonces empezamos. Es tejer a punto bobo hasta que alcancemos la altura del cuello para hacer el cuello. El punto bobo es tejer todo del derecho. Bueno, hice 14 vueltas, que para la muestra es suficiente. Y ahora, en la siguiente vuelta voy a cerrar el cuello. Hacemos los 10 primeros puntos, que son los hombros. Y cerramos estos 10 centrales. Cierre normal. Y 10. Y tejemos los últimos 10. Bien, ya tenemos la abertura para el cuello. Ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer estos 10, vamos a montar otros 10 y vamos a completar la vuelta. Y después seguimos tejiendo normal. Tejemos los 10 primeros puntos. 1, ahora vamos a montar 10 puntos para cerrar la vuelta. Seguimos tejiendo y hacemos la espalda. Y vamos a montarlos con ganchillo, igual que montamos los del principio, para que quede
el otro lado del cuello igual que este cierre que acabamos de hacer. Y entonces vamos a hacer un nudo corredizo para que quede el primer punto que vamos a montar, para que quede bien pegado al anterior. Y lo pasamos al ganchillo. El ganchillo tiene que ser del mismo grosor que la aguja o lo más parecido posible. Bien. Y ahora, con este punto en el ganchillo, hacemos un montaje sobre cadeneta, la hebra por detrás de la aguja y hacemos un punto. Hebra por detrás de la aguja y hacemos 2. Así hasta 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el último, el décimo, es el que tenemos en el ganchillo. Y ahora tenemos que tener 2, 4, 6, 8. A ver, espera. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Bien, ya acabamos con el ganchillo. Y ahora, a partir de este montaje, tejemos los últimos 10 puntos de la vuelta que nos quedan. 1, 2, 3, y ya tenemos cerrado. Esto al hacer la siguiente vuelta ya va a quedar bien. Y seguimos tejiendo tantas vueltas como hicimos aquí. Hicimos en la 15 cerramos, que es esta, y en la 16 montamos. Y entonces hacemos otras 14 vueltas más para completar el poncho. Es que da igual el cierre que el montaje de la cadeneta.